A pesar de la contingencia por la pandemia del COVID-19, las universidades en México y en el mundo no han dejado de realizar investigaciones que ayuden a poder realizar algo a favor de la pandemia. ¿Cuál es el balance de estos trabajos? Para hablar de frente sobre la UNAM de investigación y ciencia en épocas de la pandemia, esta noche el doctor Antonio Lascano, biólogo científico especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, estará con nosotros. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un placer enorme recibir esta noche al doctor Lascano con un tema que ciertamente nos ocupa absolutamente a todos, que nos preocupa en México de manera muy particular, desde luego esta pandemia que ha atacado a nivel mundial. Pues estamos enterados que todos los científicos en todo el mundo están haciendo su chamba, por decirlo de manera muy coloquial, pues en busca primero de un tratamiento adecuado y después de una vacuna, doctor. Eh, Esto ha sido algo que se ha comentado de manera reiterada en Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho que para finales de este año ya vamos a contar aquí en los Estados Unidos con una vacuna. Se está mencionando que AstraZeneca va a tener la vacuna pues para septiembre en México. Vamos, hay cualquier cantidad de comentarios de un lado y de otro lado del mundo en donde todos están ofertando la posibilidad de que ya podremos contar con una vacuna y sin embargo, pues hay vacunas que llevan mucho tiempo en poder perfeccionarse, doctor, por todas las pruebas que se tienen que hacer primero en animales y después en humanos para tener la certeza que efectivamente vayan a funcionar y no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. En ese caso, doctor, ¿qué estamos haciendo en México? Platíqueme, por favor. Yo creo que el compromiso de la comunidad académica ha sido muy sólido. No existe ninguna institución académica en la que uno pudiera pensar en México, en donde no haya grupos de profesores, de investigadores, de estudiantes, de técnicos, trabajando en el diseño de vacunas, en el diseño de pruebas, en la búsqueda de terapias, en la búsqueda de medicamentos o en algo que es igualmente importante, que es el análisis socioeconómico de la realidad actual y qué se puede hacer después. Por ejemplo, yo estoy muy impresionado con el empeño de varias de mis colegas de la UNAM, pero sé que existen otros lados, para tratar de enfrentar el problema de la violencia de género que niñas y mujeres se están enfrentando con el Uy, sí. confinamiento. Y eso es parte de una reflexión académica que refleja un compromiso con la situación actual. Entonces yo diría que en todos lados se está buscando, se está tratando de ayudar y en condiciones en las que evidentemente hay cada vez menos recursos o menos comprensión. Una de las cosas que ciertamente platicaba yo en alguna ocasión cuando recién surgió todo esto de la pandemia fue con un cirujano que me hizo un bypass metabólico en Madrid, que es un muy prestigiado médico conocido en toda Europa. Me decía Lolita, el problema, y te lo voy a decir con toda claridad, es que no sabemos nada. Esto es tan nuevo que realmente lo que hoy funciona al día siguiente no funciona. Entonces estamos aprendiendo sobre la marcha, de tal suerte que efectivamente hoy por hoy pensar en una vacuna a corta distancia me parece un poco aventurado, ¿no es así, doctor? Bueno, mire, yo nunca he trabajado en vacunas, lo que sé es gracias a mis amigos, a mis colegas Correcto. médicos, investigadoras, pero si uno revisa la historia de la vacunación, en realidad hay tiempos largos para poder desarrollar una vacuna y Correcto. no hay que olvidar que hay padecimientos, hay enfermedades infecciosas para las que no tenemos vacunas. Por Eso ejemplo, es. el SIDA, el VIH-Sida, no tenemos
una vacuna, pero tenemos tratamientos espléndidos que le permiten a las personas que llevan el virus tener una vida prácticamente normal, ser considerados como sanos en muchos sentidos. Y de hecho hace como 3 meses más o menos, el sentido del tiempo se pierde en estas condiciones. Claro, Me acuerdo un reporte científico muy alentador que mostraba que para aquellas personas que no quieren practicar el sexo seguro, que están expuestas al virus, había una mezcla de medicamentos preventivos, de antirretrovirales, que les daban protección durante 2 meses, que es sí, la mejor aproximación a una vacuna. Ahora, en el caso concreto del coronavirus, del SARS-CoV-2, hay que decir que se ha avanzado con una rapidez extraordinaria. Hay 4 vacunas que llevan la delantera, algunas con técnicas muy innovadoras, pero aún así yo dudo mucho que la vacuna estuviera disponible antes de los primeros meses del 2021. Ahora, supongamos que ya tenemos una vacuna. ¿A quiénes se le aplicaría? Los eso es, primeros candidatos son evidentemente el personal de salud. El claro. personal de salud se ha infectado mucho, enfermeros, médicas, camilleros, etcétera. Y Tenemos muchos han muerto, doctor. Muchos han muerto, la tasa de mortandad entre ellos es verdaderamente dolorosísima. ¿Cómo Eh, no? Pero, por ejemplo, mis segundos candidatos para la vacunación serían los empleados del supermercado, los choferes, los policías, el ejército, la gente que tiene contacto con muchas otras personas. Y yo creo que el tercer grupo, y esto puede avanzar muy rápidamente, tendrían que ser las personas que están en una situación de riesgo, las personas de la tercera o cuarta edad, los diabéticos, los hipertensos, etcétera. Ahora, hay que tener presente que las vacunas a veces requieren de refuerzos. Por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano Sí. necesita una aplicación, luego al mes se pone una segunda y me parece que a los 6 meses otra Una aplicación. tercera, sí, así es. Para la hepatitis B sé que hay que poner 12 dosis. Y bueno, esto significa un gasto que hay que tener presente, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora bien, aquí la gran pregunta es esta, doctor. ¿Quién va eh, a manejar los recursos o quién va a pagar, quién va a costear el costo de estas vacunas, independientemente del gobierno? Porque, bueno, hemos visto que el gobierno está haciendo algunas pruebas, muy pocas, sobre coronavirus y que están ofertando en hospitales privados estas pruebas, pero a costos muy altos, doctor. Entonces, esa es la cuestión. Eh, con lo que estamos viviendo hoy en día como consecuencia de la pandemia, hay muchísimas personas que han perdido su trabajo, que no tienen ingresos. ¿Qué hacer o cómo ayudar a esas personas que al final de la jornada no cuentan con el dinero para poder pagar una vacuna de esta naturaleza con todos los refuerzos que se puedan necesitar? Yo creo que la obligación del Estado es perfectamente clara y hay que decir que junto con la reconversión hospitalaria vino una actitud muy comprometida del gobierno en donde los costos en hospitales públicos de la infección, el tratamiento por el coronavirus lo está absorbiendo el Estado. La principal prioridad del Estado, de una nación, debe ser la vida y la salud de sus habitantes. Coincido plenamente con usted, doctor, porque sin vida y sin salud, ¿para dónde nos hacemos? Así es, absolutamente, ¿no? ¿No? Bien, ¿qué avances ha visto usted particularmente en nuestro país en relación a este tema de la pandemia? Bueno, desde luego que hay un avance que la gente no reflexiona en él, pero es central. El que hayamos identificado el agente patógeno, el que sepamos cómo se transmite el virus, es absolutamente indispensable. Un avance que habría que subrayar y promover son la prevención. Yo diría que con una pandemia uno tiene, como esta, uno tiene varios objetivos. El primero es la prevención.
Eso es. Es un patógeno que se parece a otros patógenos, lo cual nos permite entenderlo, se parece a otros coronavirus, nos permite entenderlo y sabemos cómo prevenir. En segundo lugar, una vez que hay enfermos, tratar de evitar que los haya, pero una vez que alguien quede infectado y se desarrollan formas leves o severas de la infección, tener buenos tratamientos y los médicos, por ejemplo, tanto en México como en otros lados, saben de la aplicación de ciertos esteroides, la zona de, el nombre siempre se me va porque justo por eso no soy médico, saben bien cómo tratar. La insistencia en que la gente vaya rápidamente, acuda rápidamente al médico para ser atendido, que vaya con el personal de salud. Y el tercer punto es la vacuna, que nos vuelve a conectar otra vez con la prevención. Y en México hay gente que está trabajando en vacunas. En la UNAM puedo mencionar cuando menos 2 grupos, uno del Instituto de Investigaciones Biomédicas, otras del Instituto de Biotecnología, ambos de la UNAM. Y sé que en San Luis Potosí y en otros estados de la República también se está haciendo. El involucramiento es mayúsculo. Y una de las cosas que a mí de manera particular me preocupa mucho es la ignorancia por un lado y la indolencia por el otro. Cuando escuchamos frases como yo no creo en el coronavirus, como si habláramos de un dogma de fe. Bueno, eso también de lo que nos habla precisamente es de la necesidad de desarrollar formas de comunicación con la gente. Correcto. Yo le puedo mencionar el caso concreto de la UNAM, que tiene un programa de difusión científica espléndido que se ha volcado precisamente hacia las medidas de prevención. Tengo un amigo muy querido que es un cura católico en Iztapalapa, tuvo que cerrar su parroquia, pero hace esfuerzos de difusión. El alcalde de Netzahualcóyotl se empeñó en reunirse con científicos. Uno puede recorrer desde las anécdotas individuales hasta las políticas de difusión de las grandes instituciones, y hay un compromiso muy importante para acabar con la superchería que gira en torno al problema de la pandemia. Hay un problema que no es trivial, y es en México tenemos una tradición muy sólida de medicina herbolaria. Eso la medicina herbolaria puede servir para algunos casos, pero no nos sirve para prevenir ni la infección del coronavirus ni cómo curarlo. Entonces, también hay que ponderar de una manera adecuada las distintas alternativas que se ofrecen. Por supuesto, por encima de todo. Le agradezco enormemente que me haya acompañado esta noche en Frente a Frente. Muchísimas gracias. No, fue un placer, me tiene a sus órdenes y cuídese. Claro que sí, muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.